estimados y estimadas asistentes, electrodores les saluda y les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer café cargado del año 2020. Estamos muy contentos y agradecidos de contar con su presencia en este día, a pesar de los complejos momentos que estamos atravesando. Deseamos que ojalá todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien y que pronto podamos superar esta difícil situación. Esperamos que esta sea una maravillosa jornada y disfrutemos mucho de la experiencia y consejos que nuestros invitados tienen para compartirnos el día de hoy. Para dar inicio a este café cargado, escucharemos un poco de la historia y de la vida de nuestros tres invitados. Ellos son eh, Lerko Araya. Lerko es ingeniero civil eléctrico, egresado del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Realizó su magíster en Ingeniería Eléctrica también en el DIE, del área de inteligencia computacional, y actualmente se encuentra desempeñando funciones como consultor de BHP en la empresa WorkMath. Nuestro segundo invitado es Sergio Lieberman. Sergio es ingeniero civil eléctrico, egresado también del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile el año 2016, y actualmente se encuentra terminando su magíster en el área de Machine Learning en el Royal Institute of Technology de Estocolmo, también conocido como KTH. Y nuestro tercer invitado es Nicolás Cifuentes. Nicolás es ingeniero civil eléctrico, egresado del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Hizo su magíster en Ingeniería Eléctrica también en el DIE y actualmente se encuentra realizando su doctorado en el Imperial College de Londres. Así que comenzaremos escuchando un poco de la vida de cada uno de ellos para luego continuar con el relato de los demás y pasar a la segunda parte de nuestro café cargado, que son las preguntas que les tenemos preparadas. Así que, ¿qué les parece si partimos por Nicolás? Nicolás, ¿te gustaría comenzar a contarnos un poco de tu historia, de tu vida y cómo ha sido este proceso del posgrado? Sí, obvio. Bueno, gracias por la invitación a los electrotutores. Es bueno ver que todavía hacen todas estas iniciativas después de tantos años. Bueno, no ha sido tanto en realidad, pero desde que salí de la carrera. Y bueno, un saludo a todos los que están conectados ahora. Sí, como dijo Santiago, yo hice mi pregrado y mi magíster en el DIE. Salí el 2017, en enero del 2017. Hice mi máster con la profesora Raman. Y por lo tanto me empecé a especializar ya del magíster en el área de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Para los que no están muy familiarizados con eso, la idea es entender cómo opera un sistema eléctrico desde la generación de electricidad hasta su distribución en las ciudades y en las áreas rurales y cómo puede operar de forma segura y dentro de los márgenes de operación que uno necesita, digamos, en el país. Y particularmente ahora eso es relevante con la aparición de nuevas tecnologías, de energías renovables que están entrando en la matriz energética y por lo tanto cambian el paradigma de cómo se operan los sistemas eléctricos de potencia en general y hay mucha investigación que se está haciendo actualmente para facilitar la incorporación de energías renovables no convencionales. Actualmente estoy haciendo el doctorado en la misma área, aunque me desvío un poco, digamos, pero estoy aplicando teoría de estabilidad, digamos, y de sistemas dinámicos en algo diferente, ahora en Imperial College aquí en Londres, y estoy en mi tercer año del doctorado. Así que eso es lo que les puedo contar sobre mí, yo creo. Perfecto, Nicolás. Bueno, continuamos con, a ver qué nos puede decir nuestro segundo invitado, Sergio, que tienes para compartir con nosotros. Sí, bueno, hola. Muchas gracias por la invitación también. Bacán. También comparto las palabras de Nicolás, que sigan con esta iniciativa. Encuentro súper bacán que se puedan hacer como intercambios entre gente ya egresada y gente que sigue en el departamento. Bueno, mi historia es que, ya, para partir con algo, empecé a trabajar el 2014 en
el AMTC, en un proyecto que en realidad había en un curso que estaba y me interesó harto y era sobre un tema relativamente nuevo en esa época, que era de imágenes hiperespectrales, que son imágenes que se toman en rangos de frecuencia distintos y súper como separados los canales entre los distintos canales. No son como las imágenes tradicionales que son RGB, que son concatenaciones de, digamos, de canales que podrían significar un color. Entonces empecé a trabajar en eso y en realidad me demoré un poquito más en la universidad con los ramos por trabajar en eso y terminé saliendo el 2016, 8 años creo después de haber ingresado a Bochef. Y después de eso seguí trabajando en ese proyecto durante 2 años más, en conjunto con el laboratorio ALGES, que es un laboratorio de geoestadística que funciona en ingeniería de minas, pero que tiene muchos temas en común con computación y con eléctrica. Empezamos como un área de Machine Learning dentro del ALGES y para el 2018, bueno, me puse a ver magísteres afuera y dentro de mis opciones está KTH, que es este instituto tecnológico de Estocolmo, y postulé, quedé. Y bueno, he estado acá durante 2 años, casi. Estoy casi en la parte final del magíster, terminé con los ramos y estoy en plena tesis. Acá las tesis se hacen con empresas, así que estoy como trabajando en una empresa en mi tema. Y eso, bueno, eso básicamente es lo que puedo decir sobre mí. Perfecto. Bueno, agradecemos compartir tu experiencia con nosotros, Sergio. Y damos paso a nuestro tercer expositor, Lerko Araya, a ver qué nos puedes contar un poco sobre ti. Sí, por supuesto. También gracias por la oportunidad. En verdad estoy muy, muy feliz de estar acá. Bacán que se sigan haciendo cosas. Bueno, para los que no saben, yo igual fui electrotutor en mi época, así que como que por eso me alegra tanto estar aquí. Yo, bueno, yo terminé mi magíster el año pasado. Ahora actualmente estoy trabajando como consultor para BHP. Eso es minería, básicamente. En el equipo en el que estamos se trabajan principalmente modelamiento. Yo he estado en distintos proyectos, bueno, partí con un proyecto que era netamente de imágenes. Digamos que estas personas tenían las muestras de roca y querían de alguna manera automatizar esto, varios de los procesos que tenían dentro, utilizando solamente como las imágenes que podían obtener de las cámaras, utilizando simplemente cámaras RGB normales, no cámaras hiperespectrales, aunque también se utilizan cámaras hiperespectrales, pero en este caso no es lo que yo estoy haciendo. Bueno, después de eso he estado en otros proyectos. Ahora actualmente estamos viendo algo que tiene que ver con la dureza de la roca. Así en general he estado en hartas cosas, en verdad. Y de hecho he estado en algunas cosas en las que yo, digamos que no las toqué directamente en el magíster, pero sí las toqué durante la ingeniería, que es principalmente como la parte de modelamiento para hacer optimización, por ejemplo, resolver algún PL o cosas del estilo. Y eso es básicamente a lo que me he dedicado. El magíster, cuando lo estuve haciendo, yo lo hice principalmente en algoritmos bayesianos, en métodos bayesianos, mejor dicho, que son un tipo de métodos de estimación y predicción principalmente, que han estado agarrando harta popularidad últimamente, porque han tenido buenos resultados. Se pueden incluir algunas cosas, algunas variables de incertidumbre que no es tan fácil de incluir en otros tipos de modelos.
Y eso, ahora actualmente aplico algunos de los métodos bayesianos, sí, pero no, digamos que no son no los más avanzados. Pero siempre lo que sí me pasa mucho es que como yo soy eléctrico y estoy trabajando en minería, tengo que leer muchos papers de mineros. Y eso es como que me mantiene harto como aprendiendo constantemente. Eso básicamente. Perfecto, muchas gracias, Lerco, por compartir un poco de tu historia y de tu experiencia con nosotros. Continuando con nuestro programa, pasaremos a la segunda parte, que es las preguntas que tenemos preparadas para ustedes, que nos la han hecho llegar nuestros compañeros. Así que, ¿les parece si el orden que utilizamos para responderla, primero Nicolás, después Sergio y después Lerco, utilicemos ese orden? Ujú. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes obtuvieron la posibilidad de realizar este posgrado? ¿Tuvieron que tener contactos previamente en la universidad donde lo están realizando o donde lo realizaron? Bueno, entonces, en el caso mío, para el doctorado yo estaba haciendo el magíster en el DIE, y el profesor Rodrigo Moreno del departamento, que hizo su doctorado en Imperial College también, invitó a mi actual profesor guía aquí en Londres a a hacer un seminario de una semana en la U, donde también iba gente de la industria, de distintas empresas, y bueno, podíamos ir como estudiantes de magíster a ver el seminario. Y ahí, bueno, participando del seminario, haciendo preguntas, en el coffee break, tuve la oportunidad de hablar, digamos, con mi actual profesor guía, que es el profesor Vikash Pal. Le conté que estaba haciendo magíster en el área de sistemas de potencia, digamos, con análisis de estabilidad, y él fue el que me ofreció la oportunidad de hacer el doctorado con él, digamos, en Imperial. Yo en ese minuto no estaba completamente seguro de lo que quería hacer cuando terminara el magíster, y le di una vuelta y dije, bueno, voy a postular a la U a ver si funciona, y voy a postular a Becas Chile porque era necesario financiamiento también. Y por suerte ambas cosas funcionaron, eh, y me fui. Tomé la decisión de hacer el doctorado. Así que sí, tuve que hacer contacto previo con mi profesor guía. En general en los doctorados y también en los másters, en los magísteres que se hacen en el extranjero, igual uno tiene que hacer una entrevista con miembros de la universidad o del grupo de investigación. Pero sí, obviamente es bueno tener un contacto, sobre todo para saber qué es lo que se va a hacer, cuál es el área de investigación, qué proyectos están disponibles. Así que esa es por lo menos mi experiencia. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir tú, Sergio, de cómo obtuviste la posibilidad de realizar este posgrado y si tenías contactos previos antes en la universidad donde lo estás realizando? Bueno, en realidad no tenía contacto. Lo que hice fue revisar desde rankings hasta la página de cada uno de los programas de los cuales yo estaba interesado. Yo ya estaba haciendo un poco de trabajo en Machine Learning, entonces estaba familiarizado con la nomenclatura, como con los tipos de enseñanza que pueden haber con respecto a Machine Learning. Había hecho algunos cursos en línea también. Y vi que la malla de algunas universidades estaba más de acuerdo a lo que yo quería estudiar. En este caso, algo un poco más técnico y más aplicado, menos investigación quizá de lo que estaba acostumbrado en la Chile. Entonces, claro, postulé a los programas que más me interesaron y finalmente me aceptaron en algunos solamente, y dentro de los que me aceptaron tomé la decisión de venirme a este. Y obviamente el financiamiento fue un tema ahí, pero sé que hay una pregunta con respecto a eso. Eso es. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Lerco, ¿qué nos puedes decir tú acerca de esta pregunta? Bueno, en Sí, tu mira, la caso, verdad, realizaste el magíster claro, en el en el DIE. magíster acá Cuéntanos, ¿qué puedes decir? entonces, claro, como el magíster acá en eléctrica igual es un poco más fácil, entre comillas, porque ya
ya conocía a los profes. A pesar de eso, yo igual creo que deberías ya estar trabajando con un profesor antes de entrar al magíster, o al menos saber que vas a trabajar con él ya dentro del magíster. En mi caso, yo estaba trabajando con el profesor Jorge Silva. A pesar de que él terminó no siendo mi profe guía, él fue al final mi profe co-guía. Sí, ya estaba trabajando en un proyecto que finalmente yo cuando escribí la carta de motivación, eso ya lo incluí también en la carta de motivación. Eh, y entiendo que ese tipo de esas cosas igual son ventajas para cuando la comisión te evalúa. Eso básicamente. Perfecto. Muchas gracias, Lerco. Antes de comenzar, de continuar con la segunda pregunta que tenemos preparada, quiero saludar y darle la bienvenida a todos los asistentes que se nos han estado uniendo en el transcurso de este café cargado. Explicarle un poco que estamos en la sesión de preguntas que nosotros tenemos preparada para nuestros invitados. Preguntas nos han hecho llegar nuestros compañeros, nuestros asistentes, y que una vez que terminemos esta sesión de preguntas preparadas, vamos a dar las preguntas individuales que tengan ustedes y que quieran hacernos. Dicho esto, entonces, continuamos con la segunda pregunta que les tenemos preparada. Usamos el mismo orden, Nicolás, Sergio, Lerco. ¿Qué tan difícil es entrar a un programa de posgrado en el extranjero? Y en el caso de Lerco, ¿qué tan difícil es entrar al programa posgrado en la facultad? Dale, Nicolás. Es una pregunta amplia. Para empezar, en el caso de nosotros, en ingeniería eléctrica, yo diría que estamos en una posición ventajosa en relación con otras disciplinas o carreras, porque estamos metidos en muchos temas de investigación relevantes, o sea, en el área de potencia, de telecomunicaciones, de machine learning, y la verdad es que eso abre muchas puertas, tanto en Chile como en el extranjero, para hacer posgrado, digamos, magíster o doctorado. Em, em, sí, no necesariamente es fácil. Por ejemplo, en mi experiencia fue relativamente sencillo porque conocí a mi profesor guía aquí, o sea, bueno, en Chile, pude mantener una comunicación con él, no había terminado el magíster todavía, así que la profesora Raman también me ayudaba, el profesor Moreno también, que había hecho eh, su doctorado aquí en Imperial, en Londres, entonces tenía contactos de personas que estaban actualmente también en Imperial, con los que yo me pude comunicar y me pudieron dar información, y eso facilitó mucho las cosas. Pero eso no necesariamente siempre es así. Yo creo que cuando se trata de un doctorado, que es una decisión importante en el sentido que va a ser un proyecto de 4 años viviendo en el extranjero, si es que lo decían hacer en el extranjero, no necesariamente es fácil elegir la universidad, y una vez que eligen la universidad puede ser bastante competitivo. Por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar a candidatos que quieren hacer el doctorado en el grupo de investigación de mi profe guía, y claro, hay todo un filtro primero de notas, de calidad, digamos, académica, por así decirlo. Y luego, que es algo que ya les comentaba, hay entrevistas con los miembros del grupo de investigación. En este caso son preguntas teóricas, o sea, no es solamente preguntarles cuál es la motivación para hacer el doctorado o qué les gustaría hacer, que eso también es súper importante, pero se les preguntan también cosas teóricas. Y después está toda la parte del financiamiento, que eso también es todo un tema, digamos. En Chile tenemos becas Chile, pero eso no es siempre tan sencillo. ¿No? De hecho, no sé si lo saben, pero actualmente, producto de todo lo que está pasando con el COVID, de hecho se cancelaron las becas de doctorado, de magíster que estaba dando CONICET para este año. Encontrar financiamiento no siempre es evidente. Ahora, como les digo, nosotros estamos en una posición ventajosa, así que espero que no sea algo que los desanime, si es que están pensando en hacer un posgrado, ya sea doctorado o magíster.
espero que les dé ánimo el pensar que si bien no es igual en todas las carreras, tenemos cierta ventaja y algo que ciertamente pueden tratar de aprovechar, digamos. Eso sería mi respuesta. No sé, Sergio, ¿qué les puedes contar tú sobre cómo fue el máster en Estocolmo? Sí, bueno, yo creo que es siempre, no se puede decir que sea fácil. Quedar en un programa requiere muchos pasos. Uno tiene que, por ejemplo, hacer pruebas de ingreso muchas veces. En mi caso yo tuve que hacer una prueba de inglés, por ejemplo. Eso es como lo estándar. Hay que hacer una prueba de inglés. eh, Después hay que, claro, sacar los certificados, sacar el certificado de título, sacar tanto, tanto, tanto. Entonces, hay que reunir muchos papeles y una vez que ya tiene uno todos los papeles, hay que empezar a mandarlos a las universidades. Algunas universidades tienen sistemas súper modernos en línea, que uno puede mandar todos los papeles escaneados, otras simplemente no, y hay que mandar eh, los papeles por correo. Y algunas universidades también tienen tarifas de postulación. Uno tiene que mandar una cierta cantidad de plata para poder postular. Entonces, y tampoco te la devuelven si es que tú no quedas. Entonces, claro, primero que nada hay que tener mentalidad abierta, hay que estar preparado para lo que viene en ese sentido de la burocracia y hay que también aceptar algunos no como respuesta. Siempre la primera, segunda opción en general van a quedar atrás y uno tiene que aceptar o tiene que estar contento con la tercera, cuarta o quinta opción. Y así es la cosa solamente. Y bueno, lo otro es que quería agregar que en otras partes el magíster es prácticamente necesario. Es como requisito para encontrar algunos tipos de trabajo o para aspirar a un sueldo, a un cierto sueldo, digamos. Si uno tiene solamente la licenciatura, porque es licenciatura lo que se entrega en universidades en el extranjero, no siempre te sirve para hacer todo lo que quieres. Entonces el magíster en otras partes es necesario y por eso es que es también la batería y la cantidad de, de programas que existen es muy grande. Eso por mi lado. Perfecto, muchas gracias, Sergio. ¿Qué nos puedes decir tú, Lerco, con respecto a Mi esto? experiencia igual es bastante distinta a los chiquillos. Por supuesto que hacer un magíster en el DIE no deja de ser complicado, pero sí es un poco más fácil, dado que la mayoría de los profesores que los que vaya a trabajar te conocen. Eh, Entiendo que cuando eres extranjero, o digamos extranjero no como, como persona que vive en otro país, sino que está en otra universidad, por ejemplo, si vienes de otra, no sé, por ejemplo, si vienes de la Cato, de la USACH, de la Universidad de Concepción, o etcétera, también creo que a ellos le exigen un poco más, que incluso a nosotros que estamos dentro de la carrera. A pesar de eso, hay cosas que yo creo que no hay que descuidar, porque, porque es en general la carta de motivación. Me han contado de algunos casos en los que la carta de motivación la gente pone que quieren hacer el magíster porque no quieren salir de la U, y lo cual yo personalmente creo que es un error. Eh, Creo que ahí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, en verdad. Pero dentro de eléctrica, claro, incluso, por ejemplo, hay profesores como la profesora Raman, que ella piensa que cualquier alumno del departamento debería poder tener la opción de entrar al magíster sin, como, entre comillas, proceso de selección formal o algo así. ¿Cachai? Pero por supuesto que igual uno tiene que pasar el proceso de selección donde tienes que mandar tus datos, bueno, la mayoría los tienen, eh, etcétera, etcétera, pero hay que hacerlo. Y eso,
Eso sí. Perfecto, Lerco. Miren, ¿saben qué? Aprovechando de que estamos conversando esto, teníamos dos preguntas que están bien relacionadas con esto que ustedes nos contaron. Eh, y son las siguientes. ¿Cómo ustedes compararían la carga académica durante el posgrado con la que ustedes tenían en el DIE? ¿Y creen que el pregrado los preparó para realizar el posgrado? Y lo segundo, y muy relacionado con esto, ¿cómo encuentran que es la calidad de vida ahora en el posgrado o trabajo versus la calidad de vida que tenían mientras estaban en el día? ¿Seguimos el mismo orden de siempre o...? Sí, sí, sigamos ese orden. Sí, bueno, me metí a cursos, algo que no hacía mucho tiempo desde que salí de la carrera, entonces me metí al foro institucional, obviamente, y justo estaba viendo un tema que se llama Comunicado por la carga académica, donde todos se quejaban producto de cómo está la situación actual durante la cuarentena. Em, a ver, en el doctorado depende de dónde lo hagan. Por ejemplo, en el caso mío, no hay curso. Solamente tienes un proyecto de investigación que tienes que sacar adelante al final de 4 años. Hay algunas entregas formales, por ejemplo, reportes de avance cada un año, cosas así, pero en general, y nadie le importa, digamos. En general, lo importante es que al final de los 4 años tú tienes que tener una tesis que sea publicable. Si van, por ejemplo, a Estados Unidos, tengo entendido que en algunas universidades sí tienen un primer año donde hay cursos que tienen que hacer. De hecho, en algunas partes hasta tienen un examen y después pueden seguir formalmente el proceso del trabajo de investigación. Eh, em, sí, a ver. Yo creo que el día te prepara para hacer el doctorado. Eso te prepara en el sentido de que no tanto por las herramientas específicas que uno adquiere durante la carrera, no es como que haya usado alguna teoría de integración específica o el teorema del límite o cualquier cosa así, digamos, ¿no? Pero te prepara en el sentido que uno está listo para la frustración que se viene, no siempre, pero casi siempre, y tienes capacidad también de aprender cosas nuevas cuando es necesario, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo, en un trabajo de investigación. Porque en realidad el trabajo de investigación significa volverte especialista en un área, en un área, y muchas veces van a llegar con conocimientos súper básicos, que son un buen lugar para empezar, eh, pero después tienen que ser capaces de aprender por su cuenta y de forma súper independiente. Yo creo que la U nos prepara bien para eso. En términos de calidad de vida, eh, es difícil, porque obviamente en la U, bueno, había mucho trabajo con los ramos, con los controles, con los trabajos, pero uno tenía una rutina, o por lo menos en mi caso, una rutina súper específica y después de un rato como que uno se acostumbraba un poco. No creo que esté bien, digamos, no creo que sea la manera correcta, pero uno se acostumbraba un poco y con esa metodología uno sacaba los ramos, tenía grupos de estudio, qué sé yo. Em, Cuando uno ya está haciendo un posgrado, haciendo investigación, ya no está esa rutina tan clara. Depende de ti, gestionar tu tiempo, gestionar los recursos que tienes, buscar la información, contactarte con gente. Entonces, obviamente puede ser mucho más relajado que la U, pero eventualmente hay un proyecto que entregar al final, una tesis que entregar y una defensa, e inevitablemente van a aparecer problemas. Si estás en el extranjero, muchas veces te vas a tener que enfrentar con problemas totalmente solo, digamos, sin el apoyo de familia o amigos, por ejemplo. Eh, Así que es una pregunta un poco amplia. En mi caso, por lo menos, he tenido una buena calidad de vida aquí en Londres y haciendo el doctorado en Imperial. Eh, He tenido suerte de conocer buenos amigos que han facilitado el proceso y la tesis me parece interesante. Eh, pero sí, en general yo diría que sí, que la U te prepara bien. O sea, yo he podido por lo menos sacar adelante el proyecto de investigación hasta ahora. eh, Así que sí, esa sería mi respuesta. No sé, quizás puedo complementarla después. No sé si me olvidó responder alguna cosa, pero si no puedo responder más adelante,
Si es que se me ocurre alguna otra cosa. Perfecto, Nicolás, gracias. Sergio, cuéntanos, ¿cómo compararías la carga académica durante el posgrado con respecto a la que tenías en el DIE y cómo ha sido tu calidad de vida ahora? Bueno, ciertamente, bueno, el departamento de eléctrica es conocido por lo complicado de los ramos, en comparación con otras ingenierías, ¿cierto? Claramente tiene un ritmo súper complejo, en el sentido de que los ramos tienen eh, controles, tienen tareas, muchas veces tienen examen, y hay que estar metido en el ramo mucho, mucho, mucho. Eso te prepara en el sentido de que, claro, el tema de la frustración es súper importante, como dijo Nicolás. Si algo no sale, uno encuentra la manera de hacerlo lo mejor o como salga, digamos, hasta que resulte. Otras partes, yo me he dado cuenta que los pregrados no te preparan mucho para eso y mucha gente llega frustrada a las primeras tareas del posgrado o cosas así. Entonces, yo creo que eléctrica te prepara súper bien. En cuanto... algo para agregar es que el ritmo muchas veces es algo que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el posgrado que estoy haciendo acá, los ramos no son semestrales, sino que son bisemestrales, o sea, son, digamos, 2 meses por ramo, el ramo se corta, se acaba y después empiezan nuevos ramos. Muchas veces ocurre que los ramos tienen continuaciones, entonces se siente como si fuera un solo ramo, pero son ritmos más cortos, no tienen controles, solamente tienen examen muchas veces, otras veces solamente tienen proyectos. Las tareas usualmente son cototas, sobre todo los ramos más teóricos. Y también he notado que en tema de... existe como una elección de cómo quieres que te vaya, en el sentido de que si tú quieres aspirar a notas más altas, tienes que trabajar más, pero si quieres aspirar a notas más bajas, tienes que trabajar normal o un poco menos que eso. Y lo otro es que aquí, por ejemplo, no existe el concepto de reprobar un ramo. Existe reprobar un examen y eso implica que tú tienes que repetirlo el próximo periodo, pero no es algo que te perjudique. En cuanto a calidad de vida, bueno, para mí yo creo que ha sido un cambio positivo. Estar acá, conocer gente nueva, es una cosa súper interesante en todo sentido. Así que eso sí, creo que no se me olvida nada, pero si es que se me olvida algo, puedo contestarle las preguntas al final. Gracias. Okay, muchas gracias, Sergio. Bueno, pasamos al ERCO. Lo mismo, ¿cómo compararías la carga académica durante el pregrado y luego durante el posgrado? Y ahora que estás trabajando, ¿cómo has visto afectada tu calidad de vida con respecto a cuando estabas en la universidad? Sí, mira, personalmente, yo creo que la carga académica durante el pregrado, digamos, voy a definir el pregrado como los 4 primeros años, ¿ya? Digamos, esto va a ser los 2 años de plan común más los 2 años de plan común eléctrico, versus los otros, digamos, el resto de que fue en el magíster. Yo encuentro que la carga en el magíster fue mucho menor que la de, o no sé si mucho menor, pero sí fue menor que la de que fue en los 4 primeros años de eléctrica. Habían ramos, sí, que eran particularmente difíciles, recuerdo en el magíster, pero, pero lejos de lo que, no sé, pues yo recuerdo, yo personalmente lo pasé particularmente mal con ramos como cálculo como CAA, me acuerdo, no sé, mecánica, que yo decía como, ¿qué es esto? Porque tenía que hacer mucho ejercicio y tenía que hacer. En cambio, en eléctrica, recuerdo que quizás uno de los ramos que más me costó, de hecho, fue un ramo que tomé con la profe Sandra, porque yo en eléctrica, como que decidí no irme solo por una línea A y al final tomé ramos de inteligencia, de control y de telecomunicaciones. Pero recuerdo que un ramo que tuvimos con la profe Sandra, ese fue bastante difícil. Me acuerdo también quizás otro ramo que tuve con el profe Orchard,
también fue difícil. Pero el resto de los ramos tenían como una dificultad, no sé, media, no sé cómo decirlo, pero no era una exigencia constante, o no sé, también se me viene a la mente cuando tuve electro aplicado con el profe Pato Mena. Esa cuestión fue extenuante, recuerdo. Terminaba agotadísimo todas las clases. En ese sentido, yo creo que mi vida, que cuando empecé a hacer el magíster, el hecho de ya dejar de tener tantos controles, quizás eso es como la clave, más que nada, fue como un alivio. Ya no tenía tantos controles y tenía muchas más tareas. Lo cual yo sentía de alguna manera que yo aprendía más de esa manera. Eso es una cuestión súper personal, pero yo aprendía mucho más en las tareas y me sentía mucho menos presionado también que haciendo un control. También recuerdo que, bueno, y eso comparándolo como ahora, bueno, al trabajar uno igual tiene un horario. Yo, bueno, ahora en cuarentena igual tengo el horario, básicamente como que yo igual soy súper estructurado, eso es como algo mío también, que yo me levanto y a las 8:30 empiezo a trabajar y termino de trabajar a las 6, intento no pasarme de ese horario. Entonces, en ese sentido, ahora quizás es un poco más, mi calidad de vida como que ha sido un poquito mejor, pero por ejemplo, cuando no estaba en cuarentena, no sé, me tener que meterme al metro y ir a trabajar a Las Condes porque yo vivo acá en Santiago Centro. Era horrible. Pero ahora, en este momento en cual estoy bien, bastante bien. Lo que sí diría es que igual siento que el trabajo, a pesar de que parezca extraño, igual siento que me da ciertas flexibilidades en general. Mucho más al error, por así decirlo. Como que si me equivoco, siento que repercute, bueno, igual debe ser por el rango, por así decirlo, en el cual estoy desempeñándome. Es que mis errores como que repercuten relativamente poco. Además, como yo estoy en un área que es muy de investigación, onda, de hecho, extrañamente mi jefe es doctor en geoestadística. Trabajo con otro loco que es geoquímico. Hay otro doctor también, que no recuerdo en qué lo que es, pero también es geólogo. Eso me acuerdo. Hay otro que es geohidráulico, que también es doctor. Entonces, como que en ese sentido, los errores que yo pueda tener, como que no repercuten tanto, porque es mucho de investigación, y la investigación al final es mucho de prueba y error, al final. Como que eso aprendió, y siento que mis jefes igual lo saben, porque de hecho ellos como que se dedicaron a investigar y y ahora ya están en la industria, pero pero siguen investigando, entre comillas. Ahora tienen que apagar un par de incendios que de repente aparecen, pero la metodología de la investigación que aún en la cual estoy inserto, sigue. Y eso es bacán en general. Eso puedo decir en general de las preguntas. Muchas gracias, Lerco. Bueno, miren, ¿les parece ahora? Vamos a realizar las últimas preguntas preparadas y luego vamos a dar paso a las preguntas que nos tengan nuestro asistente, nuestro público. Así que ahora vamos a hacerles varias preguntas en una. Quiero preguntarle lo siguiente, y consideramos que es muy importante. Vamos a usar el mismo orden, partimos por Nicolás, Sergio y luego Lerco. Cuéntenos, ¿cómo financian su posgrado? Si creen que hay campo laboral en Chile para gente con doctorado y o magíster fuera de las universidades y que no sea de forma sobrecalificada. Y finalmente, si recomiendan realizar un magíster o un doctorado inmediatamente después de terminado el pregrado. Tenía esas tres preguntas en este caso.
Ya, voy a tratar de acordarme las 3 preguntas. Bueno, para empezar con el tema del financiamiento, que sería como la más directa, creo que lo mencioné, pero yo estoy con Becas Chile de CONICYT, y así financio Becas Chile. Bueno, si hacen un doctorado en el extranjero hay varias cosas que tienen que tomar en consideración. Becas Chile, en mi caso, en Inglaterra, en Imperial College hay que pagar arancel para estudiar, la educación no es gratis, como por ejemplo en Alemania o en Francia. Entonces hay un arancel que es caro, es bien caro, y además de eso hay una manutención, un sueldo, y todo eso lo cubre CONICYT. La beca Chile en este caso es un valor fijo en dólares, ¿vale? Y ese valor se ajusta dependiendo del país, porque no todos los países tienen el mismo costo de vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, Londres es muy caro. El arriendo en Londres es sumamente caro. Eh, pero ese no es el caso en las otras ciudades o pueblos del Reino Unido. Entonces el problema es que Londres es mucho más caro que el promedio, así que el ajuste que te hace CONICYT, la beca es muy buena, ¿no? Yo no estoy quejando, la beca es muy buena, eh, pero claro, yo te diría que por lo menos para Londres, en el caso específico de Londres, porque yo creo que en otras ciudades estaría más que bien, digamos, uno puede estar un poco justo de eso, ¿ya? Y hay cosas inesperadas, que creo que lo comenté en alguna charla que di cuando fui a Chile, es que también como están dólares, la cantidad de plata que a ti te llega depende del cambio respectivo entre el dólar y el país en el que tú estés viviendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso depende del dólar y la libra. Eh, Todos esos son factores que cuando uno decide hacer un programa en el extranjero uno lo toma en cuenta, ¿sí? Y son claves porque una variación porcentual que parece chica en el cambio puede traducirse en 100 libras menos, que esos son varias comidas o qué sé yo, así que puede ser duro. Así me financio yo el doctorado. Y en general cualquier doctorado se financia con una beca o con plata de algún proyecto. Después, respecto a la pregunta si recomiendo hacer el doctorado o cualquier posgrado inmediatamente después del pregrado, es una pregunta difícil. El magíster lo pueden hacer de inmediato. De hecho, yo creo que les conviene, sobre todo si lo van a hacer en el DIE. Un poco agarrando lo que dijo Lerco, por lo menos mi experiencia en el magíster fue más o menos difícil. Yo hice el magíster en la Chile, hice el pregrado y el magíster en 7 años. Eso quiere decir que yo ya tenía algunos ramos 7000 antes de hacer el último año de magíster, pero si no lo hacen así, pueden terminar teniendo todos los ramos de magíster y al mismo tiempo la tesis, y bueno, dependiendo de los ramos que tomen puede ser un poco complicado. Em, em, Oye, se me fue la onda, ¿de qué estaba hablando? Eh, Eso, si tienen que hacer el doctorado al tiro después o no. El magíster lo pueden hacer al tiro porque 1 año, 2 como mucho. Entonces, cuando ya están hablando de un doctorado, claro, lo ideal sería ir a la industria primero para tener una idea de qué es lo que quieren hacer realmente ustedes. Pero como son 4 años de doctorado, mientras más alargan la decisión, más difícil se hace después irse a hacer el doctorado. En mi caso, yo estuve trabajando part-time harto tiempo, 3 años antes de salir de la U. O sea, empecé trabajando part-time en pregrado, durante el magíster, seguí trabajando un poco y después me fui a hacer el doctorado. Trabajé en una empresa de generación chica y después también trabajé en el centro de energía un tiempo. Y eso me ayudó a tener súper claro, bueno, cómo es el mundo en una industria, en una empresa tradicional, cómo es el mundo en una consultora, que sería el centro de energía, y eso me ayudó a tomar la decisión si quería hacer el doctorado o no. Eh, yo aconsejaría tratar de tener un poco de experiencia antes de tomar la decisión del doctorado, porque el problema es que si se van a hacer el doctorado, que son 4 años, y terminan chatos después de 2 años o 3 años, están súper frustrados y todo, entonces después van a empezar a rondar ideas del estilo, ¿por qué no me quedé trabajando? ¿Por qué no me fui a la consultoría? Debe ser mucho mejor, por lo que me cuentan mis amigos, qué sé yo, y como no van a tener la experiencia ustedes, eso va a hacer que la frustración que van a experimentar va a ser mucho más duro. Entonces es mejor si toman la decisión ya habiendo conocido todas las otras posibles alternativas, y va a ser la experiencia más saludable, creo yo. Obviamente eso puede ser difícil. Y no me acuerdo cuál era la última pregunta que me hiciste. Si crees que hay campo laboral en Chile para gente con doctorado o magíster fuera de las universidades y no de manera sobrecalificada, por ejemplo, para realizar algún trabajo. Yo personalmente creo que no.
Con magíster sí, obviamente que sí, sobre todo en el mundo de la consultoría hay mucho trabajo disponible en Chile, donde se pueden hacer cosas interesantes. Ahora investigación propiamente tal en Chile se hace principalmente en las universidades. Hay muy pocas empresas en Chile que tienen un área de investigación y desarrollo. Eh, entonces, en realidad, o sea, con el doctorado en ingeniería eléctrica en particular, que es un poco lo que dije al principio, estamos en una situación privilegiada porque hay trabajo para hacer, tanto en Chile como en el extranjero, en investigación y en las empresas. Entonces, yo después del doctorado puedo volver a Chile y va a haber trabajo para hacer. ¿Hubiese necesitado hacer un doctorado? La verdad es que probablemente en la gran mayoría de los casos no es así. A no ser de que me vaya a la academia o a empresas súper específicas que hacen investigación y desarrollo. Bueno, no le quiero quitar tiempo a Sergio y a Lerco, pero yo creo que esa sería un poco mi respuesta. Ok, muchas gracias, Nicolás. Bueno, Sergio, te recuerdo las preguntas. ¿Cómo financias tu posgrado? ¿Cómo financias tu posgrado? Si recomiendas realizar el magíster inmediatamente después de terminar el pregrado en años posteriores, y si crees que hay campo laboral para gente con magíster fuera de la universidad y de forma sobrecalificada. Sí, yo financié mi magíster eh, con Beca Chile, pero yo la obtuve solamente el segundo año. Eso también es posible, como no aspirar directamente a la Beca Chile para todo el programa, sino que hacerlo solamente, por ejemplo, para el segundo año. Lo otro es que la Beca Chile solamente te financia en caso de magíster hasta 2 años. Claramente los magíster duran usualmente hasta 2 años, así que no hay problema en ese sentido. El primer año, por suerte, yo contaba con ayuda de mi familia y también tenía algunos ahorros que saqué, que obtuve cuando estaba trabajando en la MTC. Sobre si recomiendo o no irme inmediatamente después de terminar la carrera, yo creo que si uno sabe lo que quiere hacer, si uno sabe el campo que le gusta, no veo por qué no, digamos, pero si realmente tienes una duda, si todavía no sabes muy bien qué te gusta, o si quieres solamente meterte en un tema nuevo, quizá mejor esperar un poco y ver cómo indagar un poquito, pero no más allá de 2 años, porque después de eso se hace muy complicado. Uno se acostumbra, lamentablemente se acostumbra a tener una entrada fija de plata y después todo se vuelve un poco más incierto cuando están las becas, cuando están las ayudantías de nuevo y todo eso. Y sobre el campo laboral en Chile, bueno, yo creo que por ahora todavía sigue siendo un poco opcional. En Chile basta tener el título profesional, que es como un híbrido entre licenciatura y magíster en el mundo. Es difícil explicárselo a alguien de afuera porque eso no existe en muchas otras partes del mundo. Con el título uno puede hacer muchas cosas, con el magíster uno puede hacer unas poquitas otras cosas, pero más y más se va a volver un tema necesario, porque se necesita gente especializada en algunos temas. Obviamente hay algunos otros temas que no van a requerir tanta especialización. Y por eso hay que ver bien el tema también de si uno se va a estudiar afuera o no. Eso. Perfecto, Sergio. Muchas gracias por ese comentario. Pasamos al ERCO entonces. ¿Cómo financiaste tu posgrado al ERCO? Si recomiendas realizar el magíster durante la estadía en el DIE y si crees que hay campo laboral para gente con magíster fuera de la universidad y que no sea un profesional sobrecalificado. Sí, la verdad, ya verá. ¿Cómo financié? En mi caso, me gané la beca de Magíster Nacional de CONICYT. Ahora no sé si, ahora tengo la duda si aún existe CONICYT o ahora es directamente el ministerio el que está entregando la beca. Pero, pero en ese tiempo obtuve la beca de CONICYT, de Magíster Nacional. Aparte de eso, ¿cuál era la otra pregunta? Si recomiendo hacer el magíster al tiro, ¿eso era algo Sí, así? sí, sí. Esa pregunta yo creo que si es un magíster, sí. Yo tengo ganas de hacer un doctorado, pero pienso lo mismo que que dijo el Nico, básicamente, que creo que tengo que esperar un rato ahora. De hecho, por eso estoy trabajando en parte por eso. Eh,
porque creo que para esa decisión creo que hay que esperar un poco. Pero en caso del magíster yo lo recomiendo, de hecho, totalmente, porque creo que para un magíster hay campo laboral fuera. En caso de un doctorado, quizás ya yo diría que no. De hecho, algo que pocos te dicen, en general, es que cuando uno se mete en esto de ya empezar a estudiar, después hacer un posgrado y después quizás un doctorado, etcétera, etcétera, eh, en verdad pasa algo bien curioso, que es que tu campo laboral se empieza a achicar, ¿ya? Como que, digamos que con un título profesional tú tienes un campo laboral bastante amplio en general. Cuando obtienes un magíster, dependiendo del magíster, ¿sí? Se puede achicar tu campo laboral. Lo común, digamos así, es que se achique. Y ya cuando haces un doctorado, definitivamente tu campo laboral se va a achicar aún más. Y también tiene que ver obviamente con el nivel de conocimiento que tú vas teniendo. Si tú te vas especializando en algo, obviamente vas a empezar a tener menos campo laboral, o al menos yo creo que es más o menos obvio. Y eso, creo que serán las preguntas, ¿no? Sí, No sé, sí, Raúl. efectivamente. Sí, Quería saber si puedo complementar un poco la respuesta del ERCO y sí, Nico, obvio. la que di antes. Dale. Me voy a alargar un poquito, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Sí, es por el tema del doctorado, porque yo creo que en realidad hay poca información respecto a los doctorados en Chile en general. Que por lo menos cuando yo pensé en hacer un doctorado, no sabía si hacer un doctorado, no tenía muy claro qué es lo que era. Y mi percepción en ese minuto, y yo creo que es la percepción que tienen muchos, es que hacer un doctorado significa irse a estudiar en una cuestión como súper loca, estar trabajando con ecuaciones difíciles y ver un tema súper específico y sacar papers y ya está, y eso puede ser así. El punto está en que los doctorados en el extranjero, porque, bueno, en Chile no se ve muy bien, pero en general el doctorado es algo que lo tienes que definir tú, ¿ya? Que Sergio ya lo mencionó al principio. Él dijo que, por ejemplo, los másters aquí o en Estocolmo se hacen generalmente con industrias o con empresas. Y el doctorado es algo similar, ¿ya? Hay doctorados que están mucho más orientados al desarrollo teórico y a la investigación teórica, y hay doctorados que están mucho más orientados a aplicaciones concretas, con empresas, con industria, y dependiendo de cuál rama escojan ustedes, el campo laboral se puede achicar, como dijo Lerco, o incluso se podría agrandar. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, me voy a un área súper específica, por ejemplo, control adaptativo para sistemas no lineales o qué sé yo, me voy a redes neuronales, estocásticas, algo súper específico. Desde un punto de vista teórico, efectivamente eso los va a preparar bien para la academia y no tanto para la industria, ¿ya? Y eso significa que el campo laboral se va a acotar, pero eso con el supuesto de que ustedes ya saben que quieren ir a la academia. No sé si me explico. O sea, si ustedes toman ese doctorado es porque de cierta forma ya tienen más o menos claro que les gustaría la academia, les gusta el desarrollo teórico y por lo tanto no debiese ser algo tan difícil profesionalmente hablando que se les achique un poco el campo laboral. Si no están seguros, siempre tienen que evaluar todas las posibilidades que tengan a su disposición y definitivamente tienen que ver qué opciones hay de hacer algún proyecto con la industria. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé el doctorado, con mi profesor guía fuimos a hablar con empresas que hacen, una empresa que hace investigación y desarrollo en el Reino Unido, que tiene aplicaciones concretas funcionando, y fue en una reunión con ellos que nos plantearon cuáles problemas hoy día en la industria no están resueltos que surgió el tema de mi doctorado. Y eso me ha permitido tratar de hacer algo más aplicado, un poco más aterrizado, no tan teórico, y espero que cuando termine eso signifique tener más puertas abiertas de las que tenía cuando empecé el doctorado. No solamente en la academia, sino que también trabajar, ya sea en el área de investigación y desarrollo, o en la consultoría, o incluso en estas mismas empresas que hoy necesitan estas soluciones tecnológicas, técnicas, en el mundo de la ingeniería eléctrica en el área de potencia. Eso nomás, eso quería acotar así de rápido. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias por el comentario. Bueno, chicos, ahora vamos a llegar a
a la última parte de nuestro café cargado, que es que los asistentes, los auditores puedan hacernos preguntas. Pueden hacerlo vía chat o también pueden levantar la mano para que nosotros les asignemos la palabra y puedan ustedes realizarle las preguntas a nuestros expositores. De momento en el chat tenemos una pregunta. ¿Tenemos algunas preguntas? A ver, déjenme verla. Sí. La siguiente pregunta, bueno, ahí ya alguien levantó la mano. ¿Cuáles son los requisitos más relevantes para que te acepten en el magíster? ¿Puede partir respondiendo, no sé, a ver, Sergio? Sí, obvio. A ver, además del papeleo, que ya lo mencioné antes, son los certificados de título, la concentración de notas de la licenciatura, la plata de admisión, que son alrededor de $100 más o menos. A veces pueden ser 200, pero ese es como el orden. Eso, uno necesita una carta de motivación, usualmente, o varios pequeños textos de motivación que uno debe poner en los formularios de cada programa. Eso básicamente para el magíster. Y bueno, sobre si uno cumple o no los requisitos, uno nunca lo sabe mucho a priori. Uno tiene que esperar un poco la decisión de la misma gente del programa para ver si es que uno quedó o no. Por ejemplo, yo me llevé la sorpresa en una universidad que no me aceptaron, que en realidad habían visto mis notas de plan común de matemáticas y la encontraron muy baja. Pero eso no, sabemos que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque uno aprende igual y uno después va reforzando igual el tema de las matemáticas. Pero bueno, fue la única universidad que tuve esa experiencia. Perfecto, Sergio. ¿Qué nos puedes decir tú, Lerco? La verdad es que no tengo nada más que agregar, como que generar las notas, la carta de motivación también creo que es importante. Ya pensando un poco más allá de que, que, por ejemplo, si quieres postular a las becas o cosas del estilo, que también es parte importante para mí personalmente de la postulación, por supuesto, ahí sí que importa saber escribir buenas cartas de motivación y cuáles van a ser tu retribución y cosas del estilo. Al menos para el Magíster Nacional. Entiendo que el Magíster Nacional tiene una competencia bastante alta. No sé, creo que no está. Dime. Sí, disculpa que te he interrumpido. También se necesita recomendación, o sea, las cartas de tus Claro, recomendadores. Sí. claro, eso. Esas, las cartas de los recomendadores. Eso también es importante. De hecho, yo creo que hay algo que yo siempre me pregunté como sobre quién te podría recomendar y la verdad es que tiene que ser alguien que igual haya trabajado contigo de alguna manera, ¿cachai? Como que eso no, eso es, que sepa cómo tú trabajáis. Y obviamente que pueda hablar bien de ti, que eso es como lo más importante. Perfecto. Eso, Justo teníamos, bueno, se me adelantaron, pero justo un compañero había hecho esa pregunta por chat de qué es lo qué sería una buena carta de recomendación para el magíster, así que bueno que aprovecharon de responderlo. Teníamos una mano levantada de Bárbara. Bárbara, ¿quisiera hacer tu pregunta? Sí, en realidad a mí me gustaría saber cómo consideran ustedes que eran sus notas cuando postularon al magíster o al doctorado, no sé, porque yo, por ejemplo, igual, o sea, como que nunca me he echado un ramo, igual considero que me va bien, pero no sé qué tan bien es necesario para hacer este tipo de cosas. Eso. ¿Contesto yo? Gracias, Bárbara. Comenzamos por Nicolás. Nicolás, ¿quieres compartir tú? Después vamos con Sergio y después con Largo. Sí. Una buena pregunta. A ver, sí, yo tenía buenas notas. ¿Ya? A ver, en la licenciatura, porque no sé si muchos saben, pero es un poco enredado. ¿Ya?
las notas de licenciatura y después están las notas una vez que ustedes salen de la carrera, del magíster o con el título, y son dos notas distintas, porque la licenciatura en el fondo hace el promedio de los ramos de plan común y los 2 años siguientes, creo, si no me equivoco. Y en general, obviamente, todos pasamos por plan común, así que esas notas no son muy buenas. Y después el de la carrera completo, te toma mucho más peso tu tesis, que es un porcentaje mucho mayor, y después un porcentaje menor son tus notas, ¿ya? Entonces, para el magíster, no, a ver, yo no me había echado ramo y tenía buenas notas, ¿ya? Así que, sí, tenía buenas notas. Y después, para el doctorado, pero, por ejemplo, para el magíster no eran así increíbles, era un promedio decente, digamos, pero también tuve los ramos de plan común en los que me fue más o menos bien o más o menos mal, no me los eché, pero no, eran razonables. Y eso fue para el magíster en la Chile. Eh, pero claro, para el doctorado ahí sí fue relevante, porque como decía Sergio, puede ser bien competitivo y hay que ser un poco astuto en el fondo o sea, no astuto, pero cuando uno presenta las notas es delicado, porque obviamente uno puede presentar el promedio de licenciatura, el promedio del magíster, son completamente distintos y entonces, claro, ahí puede ser un poco enredado, pero sí, en realidad no te podría agregar mucho más, Bárbara. Yo no me había echado ningún ramo cuando postulé, así que no sé cómo puede ser la experiencia de Sergio y del ERCO, aunque en todo caso no siempre es tan relevante el tema de las notas, creo yo. Es que en verdad quería saber si podían ser un poco más específicos, porque en verdad como que todo el mundo dice, bueno, sí, en realidad a mí me iba bien o tenía buenas notas, pero hay gente que piensa que, no sé, un 5 es buena nota, otros que piensan que un 6 es buena nota, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, yo sé que igual es complicado que quieran decir su nota, pero como que no, nadie te la dice, entonces en verdad quiero saber como qué es una buena nota, ¿cachai? Porque, A por ver, ejemplo, yo tengo como de licenciatura un 6, un 6.0, y no sé si eso es buena nota o mala nota, por como estando en Bochef o cómo me comparo con las demás universidades, como que me gustaría más un dato duro de qué es una buena nota, por favor. a ver, déjame ver. Estoy en un campus, creo, así que aquí puedo ver mis notas. Esto fue al callo, Bárbara. Ahí te fuiste de una con las preguntas. A ver, aquí estoy en la licenciatura. A ver, yo creo que un 6 en la licenciatura está bien. Yo tenía menos de un 6, yo tenía un 5. ¿Dónde había mis notas? Graduado. Sí, a ver, es que me está costando encontrarlo aquí en un campus. Porque está en un campus. Y por mientras puedo dar mi Sí, dale nomás, experiencia. Sergio. Sí, sí, sí. A mí no me fue bien en la licenciatura. O sea, yo encuentro, me eché 2 ramos, fue más o menos la cosa nomás. Pero bueno, llegué como con 5 6, creo, la nota de egreso. Y los últimos 2 años de Bochef, la cosa se arregló. Sí, como los últimos 2 años de eléctrica son mucho más sencillos. Y aparte, la tesis cubre, creo que es el 40% de la nota al final, la memoria. Entonces, claro, si tú haces unos últimos 2 años, la cosa se arregla mucho. Yo salí con 6.3. Después de todo después del 5.7 o 5.6 que tuve, salí con 6.3. Claro, perfecto. buenísima. Justo nos había preguntado una compañera si se ha echado ramos, si debería olvidarse del magíster, así que No. ahí se responde un poco. ¿Qué nos puede decir tú, Lerco, también respecto a esto? Ya, mira, a mí igual me lleva bien. Yo terminé la licenciatura con un 6.2. Estoy viendo campus también porque no me acordaba. Pero lo de echarse ramos personalmente creo que no, o sea, sí te van a preguntar por eso, pero para eso está la carta de motivación, o lo que tenéis que escribir. Si te echaste un ramo, justifícalo, fin. Como en el, sé que, ¿por qué? Intenta explicar por qué ese ramo quizás no lo tuviste también, porque eso es algo que te lo van a mirar probablemente, al menos en el día. Yo he escuchado casos que quedan así. Si te echaste un 1 o 2, en verdad no,
no debería, no debería afectar tanto. Pero aún así, si querés ponerte el parche antes de la herida, no, justifícalo. Para eso son las cartas de motivación. Eh, ¿Qué más? Eso, creo que eso era la pregunta, sí. A mí me fue Sí, bien, pero también tengo compañeros que quizás no leían tan bien y aún así entraron al magíster. Eso. solo para complementar lo que está diciendo Lerco, o sea, por ejemplo, yo tuve un 5.6 en la licenciatura, así que tampoco me fue particularmente bien. Eh, pero claro, creo que es mucho más importante, sobre todo en el tema del magíster en general, es mucho más importante la motivación y hablar con tu profesor guía, o sea, conocer a la persona con la que vas a trabajar, acercarte antes, intentar hacer ayudantía o algún proyecto con ese profesor, comunicarte con él, ver qué proyectos tiene disponible, dejar súper claro cómo podrías contribuir tú, cuál sería cómo puedes contribuir a ese proyecto o en esa área de investigación. O sea, para mí eso fue clave tanto en el magíster como en el doctorado. En el magíster cuando lo hice en la Chile con la profesora Raman, yo era auxiliar y ayudante de CEP antes de eso. eh, Estuve trabajando con ella en otros temas. Y aquí en el doctorado fue lo mismo. Conocí a mi profe guía, tuve la oportunidad de hablar con él, estuvimos en contacto. Y eso demostró, yo creo que eso demuestra ser mucho más clave. O sea, si te llegan dos postulaciones y una postulación es de un 6, pero nunca has hablado con la persona, no tienes idea de quién es, y por ejemplo dice que solamente le gustaría hacer un doctorado porque le gustan los desafíos académicos, o un magíster por la misma razón, y por otro lado tienes un 5.6 o un 5, pero es alguien con el que tú has trabajado antes, sabes que es responsable, que tiene los conocimientos técnicos en esa área específica que tú estás haciendo un proyecto, y que sabes que va a ser una buena contribución para la investigación, se vuelve mucho más relevante. Eso creo yo personalmente. O sea, si pueden estar en contacto con él o los académicos, académicas que estén a cargo, entonces es mucho más valioso que las notas por sí solo, digamos. Ya, muchas gracias a los tres, que es primera vez como que alguien me da un número así para saber. Y también gracias por la recomendación de los profesores, sí lo había escuchado antes, así que gracias. Chiquillos, gracias por tu pregunta, Bárbara. Tenemos otra pregunta de Catalina Gamboa, pregunta, yo creo que esta va más relacionada para el ERCO que se encuentra trabajando. Dice, ¿cómo es trabajar mientras haces el magíster? ¿Puede unir las dos cosas? Ah, no, puede ser para todos. ¿Cómo es trabajar mientras haces el magíster? ¿Puede unir las dos cosas? ¿Haces tu tesis de magíster para esa empresa? ¿La cargas mucha? Sergio, ¿podrías partir respondiendo? Sí. Bueno, yo empecé a trabajar con la empresa en el cuarto semestre del magíster, así que estuve 3 semestres antes de que eran como digamos, chef, o sea que uno va a clases, tiempo completo, uno toma los ramos que le interesan y así. Yo he sabido de gente que si trabaja con los estudios, se la puede. Y como dije antes, uno puede elegir también tener un rendimiento un poco más bajo en cuanto a notas. Y eso resulta también. En cuanto a las empresas acá, bueno, las empresas saben de los tesistas, saben que los tesistas buscamos tesis, entonces ellos mismos ofrecen. Y tienen, bueno, depende de la empresa. Yo sé mi experiencia y la de un par de personas más, pero en mi experiencia, básicamente hay que ir a la oficina todos los días, es como un trabajo de tiempo completo, solo que no es particularmente, no es estrictamente hablando pagado, sí te dan una compensación al final, que equivale como a medio mes de sueldo, más o menos, que para los estándares de Suecia es bastante alto, pero dentro de todo no es tanta plata. Así que uno no lo hace por la plata. Esa es mi experiencia. Me gustaría complementar la respuesta de Sergio. Sí, dale, Nicolás, por favor. Hay varias cosas a considerar. Entonces, primero, ¿se puede trabajar haciendo el magíster? Sí. Como comenté antes, yo estaba trabajando part-time mientras hacía el magíster. No era un trabajo full-time, pero era un trabajo demandante, porque era una empresa de generación chica en la que estábamos
en un área donde había mucho trabajo y habían altas expectativas, entonces había harto trabajo que hacer, ¿ya? Pero es algo que yo personalmente recomendaría evaluar muy bien. Porque claro, uno se la puede trabajando part-time y haciendo el magíster al mismo tiempo, pero por ejemplo en mi caso, bueno, pasaron otras cosas, digamos, adicionales, desafortunadas, que hicieron todo mucho más difícil. Entonces, nunca subestimen el azar, ¿ya? Uno cree que está en control de todo y que, claro, me la puedo, y sí, uno se la puede muchas cosas, pero a veces pasan cosas que uno no espera. Eh, y eso te puede complicar mucho las cosas, ¿ya? Así que no subestimen el azar y se la pueden, pero tienen que estar siempre preparados para otras cosas, digamos, que puedan aparecer en el camino. Eso era lo primero que quería agregar. Lo segundo que quería agregar respecto a hacer el magíster en una empresa, en Chile en particular, es algo que tienen que evaluar muy bien, ¿ya? Porque yo personalmente creo que no es una buena estrategia por los casos que yo vi. Mi tesis de magíster en la Chile fue 100% académica y teórica con la profesora Rahman. El problema que pasa es que en el magíster se espera que las tesis de magíster tengan un cierto nivel teórico, un cierto nivel de profundidad teórico, ¿ya? Y de hecho muchos profesores de la Chile esperan que hayan trabajos que sean publicables, papers o cosas por el estilo, ¿ya? No siempre es el caso, pero es un poco la tónica que hay, ¿ya? A diferencia de las tesis solamente del título, digamos. Que el título sí, lo pueden hacer con una empresa, eso es súper típico, digamos. El problema es que si ustedes tratan de hacer la tesis de magíster en una empresa, entonces van a hacer chocar dos mundos que no hablan muy bien, que es el mundo de la empresa y el mundo de la investigación, ¿ya? Y yo todos los casos que conozco no resultaron muy bien, ¿ya? Porque la empresa quiere la tesis para una aplicación súper concreta, que se tiene que poder explicar en presentaciones, sin ninguna ecuación, generalmente con gráficos y con tablas de números como mucho, ante un cliente, ante directores de una empresa, algo de ese estilo, ¿ya? Y cuando ustedes van al mundo académico, ustedes quieren tener el estimador bayesiano, la función de generador de momento, lo que sea, y es mucho más teórico. Y eso genera mucha discrepancia, y el problema es que cuando ustedes están haciendo recién el magíster, es difícil que ustedes sean capaces de manejar eso, ¿ya? Van a tener por un lado la U y el profe de la U que va a estar empujando por una cosa, y luego después la empresa por el otro, y usted, su primera experiencia como en el magíster va a ser, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así que yo sería súper cuidadoso si tienen pensado hacer eso. Esa sería mi respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron, en verdad. Súper de acuerdo. Bueno, una vez yo hablé con Andrés Cava, que supongo que lo conocen, sobre este tema en particular. Andrés me comentaba que el magíster del DIE en particular está pensado para que sea full time, ¿ya? Sin perjuicio, obviamente, de que nosotros podamos hacer nuestras propias triquiñuelas, pero como lo que dijo el Nico y lo dijo el Sergio, en verdad, yo diría que igual es difícil, al menos en el DIE, como hacer chocar estas dos entidades que no se, por lo general, al menos en Chile, no se llevan tan bien. Eso, yo en verdad era solamente agregar como ese comentario que alguna vez me hizo Andrés. Perfecto, muchas gracias, chiquillos, por su respuesta. Tenemos más preguntas que nos han hecho llegar nuestros asistentes. Déjenme ver aquí. Alba pregunta, hola, me gustaría saber cómo es el tema de los posgrados en instrumentación astronómica, si alguno de ustedes maneja algo de eso, ya que es un tema que le interesa mucho. Si alguno de ustedes sabe respecto a los posgrados de instrumentación astronómica, nos pudiera compartir. Yo no sé mucho, pero lo que sí sé es que entiendo que el área de instrumentación está en decadencia en el departamento, dado que se va a ir el profe Patomena, ¿o no? No sé si una infidencia, en verdad, ahora que lo digo. Quizás es algo que no debe haber dicho. Pero no sé, en verdad, o sea, yo tengo entendido que en algún tiempo en que era como bacán por varios proyectos que habían andando, pero no sé cómo estará actualmente, así que tengo entendido eso sí que se iba a ir el profe de Patomena.
que creo que se había ido, el profe Nico Reyes también se fue, entonces no sé cómo estará actualmente Aria. Ok. Perdón por no dar buenas esperanzas. Perfecto. Mire, tenemos manos pedidas. A nuestros asistentes recordarles que por favor las preguntas las hagan por el chat público. Tenemos una mano levantada de Karim. No sé si Karim estás por ahí, pues hablar. ¿No? Ahí sí. Bueno, Ya, ahí sorry, es que sí. estaba muteada por ustedes. Quería Dale, Karim. preguntarle, acá los que están fuera de Chile, en realidad, ¿cómo posicionan ustedes en nuestra formación? ¿Cómo se sintieron ustedes cuando llegaron al extranjero? Porque ahí llegan de todas las universidades, de todas las culturas y de distintas bases. Entonces, ¿cómo lo evaluaron ustedes de forma general? Es una pregunta bastante amplia, porque claro, está la perspectiva académica y la perspectiva humana o más personal. No sé cuál te interesa más o si quieres una respuesta de ambas. No sé quién Igual fue me quien interesa preguntó. el mix. Karim. Karim. A ver, académicamente estamos bien. Yo por lo menos durante el doctorado he tenido la oportunidad de hacer ayudantía y creo que algo que no mencioné antes, creo que lo mencionó Sergio, aquí las carreras duran 3 años en el Reino Unido y 4 con un magíster. Solamente tienen exámenes, es difícil, la carga académica es fuerte, pero yo creo que es comparable a lo que tenemos en Chile. Así que por lo menos académicamente hablando, yo por lo menos me encontraba en un nivel similar a todo el resto del mundo. O sea, todos hablamos el mismo idioma en ingeniería, por suerte. O sea, las matemáticas, nadie me ha hablado de alguna cosa matemática que fue completamente chino o alienígena para mí. Desde un punto de vista humano, es interesante. Muy interesante. A mí me ha gustado mucho mi experiencia, pero eso no quiere decir que sea lo mismo para todos. Uno llega a un país extranjero donde se habla otro idioma, eso ya puede ser difícil. Yo tenía buen manejo del inglés, pero no siempre es así, y eso obviamente puede dificultar las cosas. Incluso con buen manejo a mí me costó desde el principio. Es una cultura diferente. Son mucho más fríos, por ejemplo, en el Reino Unido, muy respetuosos y todo, pero mucho más frío. Yo tuve mucha suerte porque llegué a un grupo de investigación donde había gente muy amigable, habían muchos españoles, brasileños, italianos, alemanes, bueno, de todas las nacionalidades, pero eran todos muy simpáticos. Sé de historias de personas que han llegado a hacer un posgrado a laboratorios y que nadie habla o a cada uno almuerza por su lado y nos forman amistades y obviamente eso puede ser muy duro. Eh, a mí personalmente me ha gustado mucho, creo que ha sido una excelente experiencia conocer gente de otras partes, culturas, lo mejor que te puede pasar, creo yo. Eh, pero claro, también puede ser que yo he tenido mucha suerte. No sé qué puede decir Sergio al respecto, ¿no?, de su experiencia en Estocolmo. Bueno, con respecto a eso, ¿se escucha? Espérate, sí, Sí. se escucha. Sí, todo bien. Yo llegué acá e inmediatamente fui conociendo gente y me di cuenta de lo cercano que me sentía, por ejemplo, a la gente de Grecia. No sé si es porque hay demasiados griegos en el programa en el que estoy yo, pero, pero éramos súper cercanos y empezamos a hacer un grupo y se fue metiendo gente de otros lados de Italia, de Francia, eh, no sé, de distintas partes. Y el grupo ahora son como 25 personas, somos todos súper amigos. Claro, nos comunicamos, idioma común es el inglés, pero obviamente cuando hay alguien que tiene un poco más de dificultades con el inglés, como que tratamos de ayudarnos entre nosotros y al final nosotros todos ya nos comunicamos como si nos conociéramos hace mucho, mucho tiempo. Y en verdad, claro, viéndolo para atrás, nos conocemos hace más de un año y medio, entonces son como los nuevos compañeros, como que uno forma una vida estando afuera rica en ese sentido. Como te prepara el departamento, te prepara impecable. Los 4
o 5 primeros años de eléctrica te preparan así para poder entender cualquier cosa, y si no la entiendes, te preparan también para poder llegar a entenderla súper rápido. Lees un paper y ya estás listo. Lees un capítulo de un libro y ya pasaste a poder manejar esos conceptos. Entonces yo creo que ese no es un tema. El tema del idioma quizás un poquito más chocante, pero al final no se acostumbra. Sí. Perfecto, gracias Nicolás. Gracias Sergio y Nicolás también. Lerko, ¿quiere agregar algo? No, perfecto. Bueno, seguimos con las siguientes preguntas que nos han hecho llegar nuestros asistentes. Felipe Araneda pregunta, ¿qué tanto recomiendan tomar ramos de CC como minería de datos, por ejemplo? Están en tercer año y pensando en irse al núcleo de potencia sin descartar la posibilidad de tomar otras áreas. ¿Qué importancia le darían ustedes a este tipo de ramos como ramos de CC en su experiencia? Lerko, ¿te gustaría responder? Sí, o sea, yo personalmente siempre digo que si te interesan otras áreas más que otras áreas, aparte de tu área principal, por así decirlo, como que dale, ¿no? O sea, de hecho lo recomiendo bastante en general. Yo, bueno, pero en verdad debe ser en particular por mi experiencia, que yo como que, ok, estuve, de hecho, yo técnicamente, el profe de Jorge Silva es de control, ¿ya? Así que técnicamente estaba en control. Pero yo tomé un par de ramos de control y sería, pues. Y mi tesis fue más de inteligencia computacional. Y en particular sobre métodos bayesianos, que ya es una cuestión ya aún más específica, más matemática de hecho. Entonces como que sí, si te interesan otras cosas, intenta aprenderlas, nunca van a estar de más. Perfecto. ¿Alguno de los demás que nuestros expositores, Sergio, Nicolás, le gustaría agregar algo? Sí, yo creo que, así complementando un poco lo que dijo Lerko, yo me olvidaría un poco de que existe esta cuestión de los minors y que uno debería seguir una línea bien definida. Yo creo que uno debería ser un poco más flexible, seguir los ramos que a uno más le interesen, darse cuenta en el camino que a uno no le gustan, de repente botarlos, tomar otra cosa. Siempre tenéis que ser súper flexible y ahí te vas a dar cuenta realmente de qué es lo que te gusta. Si estáis en tercer año y crees que te gusta el área de potencia a full, es posible, pero siempre cabe la posibilidad de que te termines cambiando después. Entonces, toma ramos de CC si tú quieres aprender de computación, toma ramos industriales si quieres aprender de finanzas, economía y otras cosas, gestión. Simplemente eso. Sí, Dale, Nicolás. creo que o sea, es eso lo que dijeron ellos. En particular, respecto a lo que dice Sergio, creo que es súper importante que investiguen qué es lo que les gusta lo antes posible. Por ejemplo, en mi caso, yo inicialmente pensé que me iba a robótica, así que me metí a trabajar en el laboratorio de robótica en Mendel cuando estaba en tercer año. Fue una buena experiencia, me gustó, pero me di cuenta que la robótica no era lo que me interesaba, no eran los problemas que me interesaban. Después me fui a hacer un poco de investigación para principiantes, por así decirlo, en física. Me di cuenta que me gustaba la investigación, pero obviamente no en física, eléctrica era lo que me interesaba. Y eventualmente terminé en potencia, y en potencia de nuevo habían muchas posibilidades, y eventualmente me di cuenta que me interesa el área de estabilidad. Entonces, obviamente es mucho más difícil si se dan cuenta en el último año o en quinto año qué es lo que quieren hacer, y tratar de desarrollar más herramientas a esas alturas que si ya lo saben cuando están en cuarto o tercer año. Así que sí, traten de probar distintas cosas lo antes posible. Esa sería la recomendación. Perfecto.
Muchas gracias por esos consejos, chiquillos. Tenemos dos manos levantadas y bueno, nuestro asistente Felipe Araneda le extiende los agradecimientos. Tenemos la mano de Pablo. Pablo Troncoso quiere hacer una consulta. Pablo, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Dale. Bien, muchas gracias a los tres invitados. Mi pregunta va quizá más dirigida a Nicolás y a Sergio, porque como están afuera. Si es que tienen considerado, después del posgrado, finalizar el posgrado, volver a Chile inmediatamente o quedarse un par de años, si es que la eventualidad puede dar más, trabajando o prosiguiendo en esos países de estudio o en Europa, por ejemplo, están los dos. Ya. Yo tengo pensado quedarme 2 años más, pero eso igual está sujeto a cambios de acuerdo a la contingencia. Las ofertas de trabajo están súper malas, súper malas. Y bueno, yo estoy con un plan A, plan B, plan C, plan D, y ya el plan como E sería como volverse a Chile ahora. Eh, Lamentablemente está malo en todas partes, entonces tampoco sería como fácil tomar la decisión de irse de vuelta a Chile así. Pero claro, por las becas Chile existe, o existía mientras existían las becas Chile disponibles para todos, que terminado el programa uno tiene 2 años de gracia para poder volverse después. Hasta 2 años de gracia. Y pensaba aprovecharlo, básicamente. Eso. Gracias, Sergio. Nicolás. Sí, bueno, como dice Sergio, yo también estoy con Becas Chile, y Becas Chile espera que uno retribuya. Así que una vez terminado el doctorado, uno tiene, en el caso del magíster, creo que son 2 años de gracia, en el caso del doctorado son 4 años de gracia, y después hay que volver a Chile para retribuir. A ver, tengo que terminar el doctorado primero y ni siquiera he pensado muy bien cuáles son las alternativas después. Lo importante es entender cómo contribuir de la forma más eficaz. Entonces, yo creo que una vez terminando el doctorado, me gustaría analizar qué posibilidades hay y en función de eso elegir. Todavía me queda 1 año y medio y pueden cambiar muchas cosas. O sea, sin ir más lejos, la pura pandemia nomás cambió el escenario en un par de meses. Entonces, en 1 año y medio más quiero ver qué es lo que pasa. Así que todavía no lo sé. En Chile hay muchos desafíos muy interesantes en el área de energía. Pero por otro lado también sería interesante traer, intentar llevar, digamos, conocimiento y conexiones también desde aquí hacia Chile. O sea, no solamente llegar yo ahí como, hola, volví, sino que tratar de tener algo un poco más sustancial que entregar. No sé si me explico. En lugar de terminar y irme directo con mi puro doctorado. Perfecto, Nico. Gracias por su respuesta. Tenemos la última mano levantada y queremos decir también que con esto ya estaríamos cerrando la posibilidad de realizar preguntas, así que mientras la última mano realiza la pregunta, si alguien más quiere hacer alguna consulta, puede hacerla ahora y si no, ya dejamos que esta sea la última. Así que tenemos la mano levantada de Teresa. Teresa, ¿estás por ahí? Hola. Mi pregunta va dirigida más hacia el ERCO. Tú hiciste el magíster en la U, quería saber si lo había hecho de manera con el doble título, o sea, hacer una tesis para pregrado o posgrado, y si consideras que esa opción es mejor o hacerlas por separado. Sí, hice la doble titulación, o sea, tuve solo que hacer una tesis. Por las experiencias que he tenido de otros amigos que han hecho digamos, el título profesional y después el magíster, entiendo que lo mejor es hacer la doble titulación. Conozco a 2 personas que lo han hecho, uno que es de eléctrica, que es el Pablo González, y la otra persona que es de industria, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida, la apellido Andrade. Firo. Ambos me han dicho como que lo ideal para ellos, que al menos
como que en algún momento, el punto es que en algún momento como que se empiezan a chatear, ¿cachai? Como que es como ya, necesito salir de esto. Y igual es normal, o sea, yo cuando estaba terminando el magíster, como que ya quería salir, ya quería salir y no podía. Entonces sí. Perfecto, Lerco. Teresa, con eso responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Chiquillo, yo quisiera realizar una última pregunta, quizás va más dirigida para Sergio, para Nicolás, que es muy breve. En realidad, ¿cómo lo hicieron con el idioma? En lo personal, a mí me ha costado mucho aprender inglés y no sé ustedes cuál fue su experiencia con el idioma y el hecho de irse a estudiar afuera. Yo tuve la suerte de aprender inglés en el colegio, entonces desde chiquitito tenía por suerte algo de experiencia. Pero claro, cuando uno está en la U, uno va perdiendo un poquito la práctica y al final hay que volver a retomarlo, sobre todo cuando uno va a dar el TOEFL. Con el TOEFL ahí uno ya tiene como los parámetros bien puestos de qué puntaje uno tiene que alcanzar para el programa que uno quiere acceder, o el IELTS en el caso de Reino Unido. Entonces, si uno no alcanza el puntaje a la primera, no hay que desanimarse, hay que volver a hacer la prueba y así uno puede ir practicando. Perfecto, Sergio. Nicolás, en tu caso. Sí, bueno, igual que Sergio, yo tuve la suerte de tener un inglés desde el colegio y eso obviamente te entrega una buena base. Ahora, a ver, yo creo que no es tan clave en el sentido de que las pruebas, claro, como menciona Sergio, hay pruebas de inglés que uno tiene que dar para entrar a las universidades en el extranjero, el TOEFL o el IELTS, pero en los dos casos son pruebas bien estándares. Entonces hay varios libros, yo vi unos videos en YouTube donde aprendí cómo responder cada una de las partes, porque se esperan respuestas tipo, o sea, hacer un ensayo de 3 párrafos, responder, no sé, hay truquitos que, como la PSU, al final hay que aprenderse los truquitos, y al final no es tanto el nivel de inglés, sino más bien práctica de cómo se responde la prueba. Después uno cuando llega al país, obviamente por muy buen inglés que uno tenga, uno no es nativo, así que nunca va a ser tan bueno, uno llega confundido y todo. Por lo menos mi experiencia en Londres ha sido súper positiva, la gente está toda como en la misma parada, nadie habla perfecto, hay muchos extranjeros, entonces todo el mundo se esfuerza por entenderte, te ayudan si es que no te entienden y con el tiempo uno va mejorando. Eso puede no ser así en todas las ciudades. Tengo un amigo que se fue a hacer un doctorado a Francia, por ejemplo, y lo pasó pésimo con el francés. Entonces, yo creo que depende de dónde se vayan. Ahora, personalmente aquí yo no tengo problema. Perfecto. Chiquillos, creo que no hay más preguntas. Agradecemos nuevamente las respuestas que nos han dado nuestros 3 invitados, Nicolás, Sergio, Lerco. Gracias por compartir con nosotros su vida, sus conocimientos, un poco de su experiencia. Y también muchas gracias por su disposición de estar hoy con nosotros en este café cargado, el primer café cargado modalidad online que hacemos, el primero del año 2020. Y nada, todo esto es de gran ayuda tanto para nosotros como para todos nuestros compañeros. Recordar que todo esto está grabado, así que mucha gente que quizás no pudo asistir ahora podrá ver la grabación de este café cargado dedicado al posgrado en los días posteriores, una vez que lo compartamos en nuestras redes. Aprovechando, recordarles de que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Electromotores Universidad de Chile, en Instagram, @electromotores, y cualquier consulta nos pueden enviar correos a electromotores@ug.chile.cl. Así que ahí vamos a poder seguir respondiendo dudas. También si alguien quisiera contactar a nuestros expositores, vamos a hacerle el link o el nexo. Supongo que, no sé, chiquillos, si le importará a ustedes, si alguien que quisiera hacerle alguna consulta en particular, si pudiera hacerlo. No hay problema. Perfecto.
Bueno, estamos muy agradecidos por todo eso, por toda esta ayuda que nos dan, por sus consejos. Y bueno, con esto hemos llegado al final del día de hoy. Muchas gracias a nuestros asistentes también. Esperamos que se cuiden mucho, que perseveren en sus metas y nuevamente muchas gracias por asistir. Aplausos virtuales. Que estén muy bien y será hasta la próxima. Adiós.